En Radio Popular Herri Ratia, Euskadin Gaur, con Ramón Bustamante. Ez ditzagun torturaren biktimak Jose eta beste 13 hildakoak ahaztu. Eta berma dezagun behingoz herri honetan giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsona guztien eskubideak. Jon Iñarritu, saludos desde Radio Popular Herri Ratia. Acabamos de escuchar a Ratibel, una de las personas que fue torturadas por la Guardia Civil. Sí, así es, ¿no? La tortura como uno de los actos más atroces que ha estado presente en el drama que hemos vivido en esta sociedad en las últimas décadas, pero a la vez es una de las violencias que están no solamente negadas, sino que se intentan silenciar en muchas ocasiones. Esto viene a propósito de los actos que este fin de semana han tenido lugar aquí en el País Vasco en recuerdo, en conmemoración del 40 aniversario de la muerte por torturas del que fuera militante de ETA, Joseba Arregui, y también, curiosamente, de la muerte por enfermedad del que fuera general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo. Dicen que este hombre sabía demasiado y que se ha ido sin contar todo lo que sabía, por ejemplo, con respecto a Felipe González. Sí, empezando por el caso Arregui, ¿no? Uno de los casos más significativos es que, como decía su propia hermana, que aquellas personas que fueron condenadas al poco tiempo fueron indultadas por el gobierno de la época. De igual forma, coincidió en el tiempo, en el día de conmemoración de los delitos de tortura, que fallecía el señor Rodríguez Galindo, ¿no? Una de las bestias negras de la tortura de Inchaurrondo y a su vez condenada por hechos de terrorismo de Estado, como fueron el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Una persona que fue condenada a 75 años de prisión, pero que únicamente cumplió 5 años y que ha fallecido con todas sus condecoraciones, con las 14 condecoraciones que se le habían otorgado a lo largo de los años, 5 de ellas pensionadas, pues sin haberse retirado ninguna de ellas. Por lo cual hemos pedido ya que el gobierno tome la misma medida que anunció que iba a tomar con Billy el Niño y retire a título póstumo las condecoraciones que recibió este señor. Este es uno de las líneas de trabajo que usted está llevando allá en el Congreso de los Diputados en Madrid. Sin embargo, da la impresión de que no parece que haya demasiada voluntad en la parte del Gobierno o del Estado, que quizás sería más correcto hablar en esos términos, para esclarecer todo lo relacionado con la tortura. El informe del forense Francisco Echeverría registra más de 5.000 casos de personas que denunciaron torturas y cuyas denuncias son perfectamente asimilables a los estándares de denuncias internacionales. Así es. Y como comenzaba hablando de que este terrible hecho, como es la tortura, no solamente es negado, sino que además se intenta silenciar en muchas ocasiones. No se le intenta poner el foco cuando nosotros denunciamos, no solamente porque lo decimos nosotros, sino porque lo dicen diferentes informes, que la tortura ha sido sistemática en Euskal Herria, en el País Vasco, en el caso vasco ha sido de utilización sistemática. Han fallecido numerosas personas y en el informe del profesor Paco Echeverría pues se recogen más de 5.000 casos que además aplicándoseles el protocolo de Estambul, 9 de cada 10 se decían que tenían totales visos de ser veraces. Entonces estamos ante un hecho que debe ser aclarado, que se debe hablar sin ningún tipo de tabú y el gobierno debe reconocer que esta ha sido un arma, un instrumento que se ha utilizado en la llamada lucha contra ETA. La hermana de José Arregui este mismo fin de semana ha dicho que ella no quiere ninguna indemnización económica ni nada por el estilo, tampoco que haya un castigo especialmente dirigido a las personas que cometieron esas torturas, que lo que quiere es el reconocimiento por parte de las autoridades, que con eso le bastaría. Sí, es una solicitud que se viene repitiendo en numerosas víctimas, ¿no?, de diferente signo, que quieren conocer la verdad de lo ocurrido y ser reconocidas como víctimas. En el hecho de las víctimas de la tortura y del terrorismo de Estado nos encontramos que a día de hoy hay muchas víctimas que se siguen sintiendo como víctimas de segunda o de tercera división, que no solamente no tienen el reconocimiento, sino en muchos casos el desprecio. Yo creo que ha llegado la hora de esclarecer todos aquellos hechos que se cometieron en las décadas anteriores y que significaron hechos terribles, como es en este caso la tortura,
y el Gobierno debe asumir, debe reconocer que se utilizó de manera sistemática y debe reconocer a todas las víctimas de este terrible acto. ¿Qué recorrido se supone que va a tener esta iniciativa que ha puesto usted en marcha ya como diputado vasco? Bueno, en relación al caso de la retirada de las medallas y condecoraciones del señor Rodríguez Galindo, parte de la base que el mismo ministro Marlaska, cuando anunció que se iban a retirar las medallas a los torturadores franquistas, yo le vine a exponer que es cierto y que era una buena medida que se retirara a los torturadores franquistas, pero que la tortura había existido también durante el franquismo, entre el franquismo y el periodo constitucional y en el periodo constitucional. ¿Y qué iba a hacer con aquellos torturadores y miembros del terrorismo de Estado que no solamente habían sido condenados, sino que posteriormente habían sido indultados, ascendidos y condecorados? Y él me vino a decir que obviamente se retiraría también todas las condecoraciones a esas personas. En el caso de Billy el Niño vimos cómo el gobierno anunció que se le iban a retirar todas las medallas a título póstumo, pues estando ante un caso más grave aún, en el cual ha habido una persona, como era el señor Rodríguez Galindo, que sí fue condenado por hechos terribles, pues que esperamos que el gobierno tenga el mismo sentido y que retire las condecoraciones a este señor a título póstumo. ¿Con qué apoyos cuentan ustedes, el grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu, allá en Madrid, para que esto pueda salir adelante? Bueno, nosotros ya decimos que es de sentido común, teniendo en cuenta que el propio ministro Marlaska reconoció que así lo iban a hacer y que en este caso, en el que estamos hablando de una persona que fue condenada por hechos terribles como el de secuestro y asesinato y que ha fallecido con todos sus honores y condecoraciones. Por eso, en base al sentido común y al compromiso que tomó el ministro Grande Marlaska, pues esperemos que cumpla con la palabra dada, y veremos el resto de formaciones políticas que opinan, pero supongo yo que por una cuestión de sentido común tendrían que apoyar las mismas fuerzas que pidieron la retirada de medallas a Billy el Niño, que así se haga también con este señor y con todos aquellos vivos o fallecidos que fueron condenados por hechos terribles como la tortura o el terrorismo de Estado, o que aparecen sus nombres en numerosos informes por haber sido acusados de ello por diferentes victimarios. Diputado Jon Iñarritu, eskerrik asko desde Radio Popular Herri Ratia. Zuei, hasta cuando queráis.